no hemos pasado lo que es a un tema no más biologicista, ya partimos lo que es del modelo ecológico, ya en el siglo XX, donde para toda enfermedad, ¿no? Ya uno busca lo que es un agente, ¿no? O sea, ya, digamos, atribuimos lo que eran las enfermedades, ¿no? Una causa, ¿ya? Tenemos aquí lo que es un agente causal, ¿no? Que interactúa con lo que es un ambiente para que tener un huésped donde éste enfermaba. Entonces, este era lo que era la teoría epidemiológica, ¿ya? Pero en esas épocas, ¿no? También, si bien, digamos, ¿no? Se podía, digamos, determinar el tema, ¿no? Lo que era el agente causal, ¿no? Pero también se veía, ¿no? Que todavía habían enfermedades, ¿no? Que no tenían una causa específica, ¿no? Nos referimos a lo que era la hipertensión, la diabetes, la obesidad, etcétera, ¿no? Entonces, siendo así, ¿no? Que ya un político, ¿no? En Canadá, ¿no? Justamente lo que era la Londe, en 1974, ¿no? Hace lo que es la contratación de muchos médicos saludistas, en este caso, ¿no? Donde va a hacer encuestas y, bueno, determina, ¿no? De acuerdo a lo que es, ¿no? Los resultados que encuentra, ¿no? Un estudio descriptivo, ¿no? Si evalúa el término, donde encuentra, digamos, factores que en cuál van a influir lo que va a ser, ¿no? La salud del individuo, ya, propiamente dicho, ¿no? Del ser humano. Entonces va a encontrar cuatro variables, ¿no? Que son justamente lo que es el medio ambiente, las formas organizativas, lo que son los servicios de salud, el estilo de vida propiamente, ¿no? De cada individuo y lo que es la biología humana, ¿no? Es decir, su constitución biológica, ¿no? De cada ser humano. Entonces, siendo así, ¿no? Que este autor, mejor dicho, ¿no? Este político, ¿no? Ha atribuido, ¿no? Que lo que era de una mayor, digamos, proporción, digamos, en las causas, ¿no? De las enfermedades, se atribuye a lo que eran los estilos de vida, ¿no? Y no era tanto lo que eran las formas relativas a los servicios de la salud, ¿no? El medio ambiente influye en algo también, y lo que era también lo que era la biología humana, pero más era lo que era el tema de los estilos de vida. Siendo así, ¿no? Que en esa época, como ahora, ¿no? Lo que pedí, lo que siempre la población pide, ¿no es cierto? Lo que son más hospitales, más personal, más médicos, ¿no es cierto? Entonces, eh, bueno, lo que era la forma constante del sistema de salud solamente no se atribuye a lo que era un 10%, ¿no? Lo que son las causas de las enfermedades, ¿ya? Entonces, si digamos, ¿no es cierto?, se requería, digamos, un mayor presupuesto, entonces se daba, digamos, todo lo que era, ¿no? El tema de salud, ¿no? Los servicios de salud, ¿no? Construían hospitales, etcétera, ¿no? Pero bueno, siendo así que no era la solución esa, ¿no? Sino más que todo era lo que era atacar lo que eran los estilos de vida de cada individuo, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Y digamos, ¿no? ¿No es cierto? En ese momento, ¿no? Dicen lo que estamos haciendo. Nos hemos equivocado, ¿no? No estamos invirtiendo lo que es el tema, ¿no? De lo que es todo lo que es salud, compramos medicamentos, insumos, hospitales, etcétera, pero siendo que solamente estamos atacando el 10%, ¿no? La causa de los enfermedades, lo que es la población. Entonces, donde más se debía atacar, dicen, no, lo que eran los estilos de vida, ¿no? Entonces, ¿a qué nos referimos con eso, no es cierto? Hacer campañas de promoción, etcétera, ¿no? Lo que son la población para que, por ejemplo, ¿no? Tenga una dieta saludable, ¿no? Mínimamente, digamos, en esos aspectos no podía incidir lo que en esta población, pero los políticos se vivían, digamos, de diferente manera, ¿no? Entonces, a partir de esto, se crea, ¿no? Una especie de ciencia, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, ya nosotros empezamos lo que es, ¿no? A ver el tema más o menos, ¿no es cierto?, de políticas así en sí, ¿no? Que cómo van a ir direccionadas en el tema justamente de planificación de salud, ¿ya? Para, ¿no? Ver también, ¿no? También es este otro modelo que parte de lo anterior, ¿no? De como base. Entonces, tenemos acá, ¿no? Lo que son los determinantes de salud propiamente dichos, ¿no? Que han sido ejecutados, mejor dicho, realizados por la OMS, ya en ese entonces. Si bien, ¿no? La LONDE establecía solamente cuatro, ¿no? Cuatro variables, ya. Entonces, pero si se, digamos, ¿no es cierto?, se trabajaba, digamos, en todas esas cuatro variables, ¿no? El medio ambiente, biología humana, lo que son los servicios de salud, el estilo de vida, todavía la gente lo que es, no se encontraba lo que tenían, digamos, múltiples enfermedades, ¿no? Que no teníamos, digamos, cómo tratarlas. Siendo así, ¿no? Que se crea lo que es, ¿no? Una comisión de determinantes, ¿ya? De lo que es la OMS.
Entonces, ¿qué hacen lo que son esta comisión? Entonces van a justamente, ¿no?, así, realizar estudios, ¿no?, más profundos, ¿no es cierto? Lo más relevante, digamos, un aporte, digamos, que adicionan lo que es a lo que había descubierto Lalonde, era, ¿no?, lo que era, ¿no?, el tema social, ¿ya? Entonces, los determinantes, la comisión, mejor dicho, ¿no?, de la OMS, ¿no es cierto?, que han encargado lo que es de actualizar lo que es el tema de determinantes, han visto, ¿no es cierto?, no, que no solamente, ¿no?, los 4 factores que había encontrado Lalonde repercutían lo que es en la salud del individuo, sino también lo que era, ¿no?, su tema social, ¿no?, los temas socioeconómicos, no culturales, no solamente los ambientales, ¿no? Siendo así que han catalogado como aquellos determinantes proximales y aquellos determinantes distales, ¿no? Esto es básicamente lo que está, digamos, en el tema social, ¿ya? En el tema social, ¿qué influye? El tema social influye, pues, ¿no es cierto?, lo que es el tema de tu trabajo, si tienes ¿no?, alguna educación, ¿no es cierto?, tienes condiciones justamente, ¿no?, para también alimentarte, etcétera, ¿no? Entonces, el tema social es muy importante, digamos, ¿no?, en el tema de lo que es la salud, ¿no? Siendo así que esta comisión ha formulado lo que es ¿no?, este pequeño diagrama, que ya todos no se lo entienden muy bien, pero bueno, vamos a explicarlo ahora, ¿no? En el tema, por ejemplo, ¿no es cierto?, del contexto social y político, ¿no?, influyen lo que son, ¿no?, estratos, ¿no?, de determinantes, ¿no? Justamente no hacemos lo que es una estratificación social, ¿no?, como una clase social, más o menos, ¿no? Así, también lo que es en salud, lo que se han puesto también a hacer, ¿ya? En esta estratificación, digamos, ¿no es cierto?, ya se ponen, digamos, en diferentes niveles lo que van a hacer a los individuos, ¿no? Siendo así que, por ejemplo, no puedes vos clasificar a una persona, ¿no es cierto?, de un alto ingreso, mediano ingreso y bajo ingreso, ¿no? Es decir, ¿no es cierto?, que gana muy bien, o sea, ¿no?, tienen pocos ingresos o no tienen nada, ¿no?, etcétera. También esa estratificación incluye lo que está en el tema de educación, ¿no es cierto? Existen también lo que son, ¿no?, personas que son, por ejemplo, no profesionales, ¿no es cierto?, personas que solamente llegan a hacer bachilleres, o simplemente también, ¿no?, tenemos lo que son personas analfabetas, ¿no? Esas condiciones, ¿no es cierto?, influyen o no influyen en lo que es en salud, influyen, ¿no es cierto? Si tengo dinero, entonces puedo acceder a lo que es un tema privado, ¿no es cierto? Pero si no tengo dinero, entonces acudiré solamente, digamos, ¿no es cierto?, a un naturista, si puedo, ¿no?, si me alcanzo, yo nomás me curaré, ¿no?, con la farmacia u otro medio, ¿no? Entonces ya vemos lo que es un tema de estratos, ¿no?, una diferenciación más o menos de lo que es, ¿no es cierto?, ya lo que es en salud también, ¿no? La sexualidad también influye lo que es, ¿no es cierto?, en relación, por ejemplo, también lo que es estos estratos, el género aún peor, ¿no es cierto?, ya que siempre no catalogamos lo que son los más vulnerables, ¿no es cierto?, el tema femenino, ¿no es cierto?, más que todo por el tema, ¿no?, de que las mujeres, ¿no es cierto?, en su etapa, digamos, de concepción, digamos, enfrentan lo que es un riesgo, ¿no es cierto?, en su tema de vida, ¿no? Antes era peor, pero ahora ya, bueno, se ha mejorado. La etnia, ¿no?, la etnia del origen justamente, ¿no?, de la procedencia de las personas, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no es cierto?, eso ya desde la colonia, ¿no?, digamos, esto visto, ¿no es cierto?, donde, digamos, no nos diferenciamos lo que son, ¿no?, por nuestra piel, ya incluso en ella existen temas de racismo incluso, ¿no? Ya, entonces, todos estos factores hacen lo que es, ¿no es cierto?, una estratificación, ¿no? Eso se denomina eso, ¿no?, dividir en lo que son estratos, ¿no? O sea, no somos todos iguales en lo que es tema de salud, ¿no? Algunos tenemos mejores condiciones, algunos tenemos lo que son las peores condiciones en este tema, ¿no? Entonces, siendo así, esto que te va a colocar lo que se dice, ¿no es cierto?, una posición, ¿no es cierto?, donde lo que el tema de salud, ¿ya? A esta estratificación se llaman lo que son, ¿no es cierto?, determinantes estructurales, ¿ya? Es decir, ¿no?, que tienen una estructura, ¿ya? Ahora, tenemos lo que es sobre esta estratificación, ¿no es cierto?, lo que es, ¿no?, del tema, ¿no?, social. Vamos a exponerle lo que son, ¿no?, bueno, lo que es sobre lo que le llaman la posición diferencial, ¿ya? Entonces, ¿qué nos exponemos, no? Cuando nos exponemos lo que son las condiciones de vida, a las condiciones de trabajo, ¿no? Ya, es decir, no tenemos todos trabajamos, digamos, por decir, ¿no?, tenemos diferentes tipos de trabajo, unos trabajan lo que son oficinas, otros trabajan, digamos, lo que son como obreros, etcétera, ¿no?
El tema, por ejemplo, también, ¿no? De la disponibilidad de comida, ¿no? Ahí no solamente es el tema, ¿no? De que tengas que comer, sino que también qué calidad también de alimentos consumes, ¿no es cierto? Generalmente lo que es el altiplano conocen lo que son más carbohidratos, ¿no? Entonces eso también influye, no influye lo que es en el tema de salud. A estas alturas, por ejemplo, de ustedes ya han debido ver, ¿no es cierto?, las diferentes patologías que están viendo en la parte clínica, entonces muchos se relacionan bastante, ¿no es cierto?, en el tema, por ejemplo, alimenticio, ¿ya? Las barreras para la adopción de conductas saludables, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, acá lo que son, ¿no?, el tema de la intervención que se hace en lo que son a niños, ¿no?, el tema, ¿no?, de lo que son las personas vulnerables, etcétera, ¿no? Entonces, estos se denominan lo que van a ser, ¿no es cierto?, lo que son los temas sociales intermedios, ¿no?, lo que te expones. Y obviamente esto va a tener lo que es un impacto, ¿no es cierto? Y esto va a también ir, ¿no?, anidado lo que va a ser lo que el servicio, o sea, mejor dicho, lo que el Estado te ofrece, ¿no?, o lo que tu país o el lugar donde vives, ¿no?, que te ofrece, ¿no?, para el tema, ¿no?, de enfrentar, digamos, algún problema de salud que tengas, ¿no es cierto? Eh, si bien, digamos, ¿no?, tenemos lo que son nuestros servicios de salud, de los barriales, etcétera, ¿no es cierto? Muchos ya, si son, si son buenos o son malos, a veces, ¿no es cierto?, son buenos, ¿no?, profesionalmente, pero a veces no tienen tampoco medicamentos, entonces cosas influyen, ¿no es cierto? Entonces esos determinantes también se analizan en esta parte, ¿no? Y obviamente esto va a condicionar lo que va a ser, ¿no?, cómo es tu sistema de salud, ¿no? Cómo, digamos, ¿no?, el tema te atienden, ¿no es cierto?, en tu contexto, ¿no?, con todo lo que hemos ido analizando acá. Y esto obviamente no va a repercutir lo que va a ser, ¿no es cierto?, en tu salud, ¿no es cierto?, cómo estás y cómo va a estar también a futuro, ¿ya? Y obviamente, ¿no es cierto?, estos factores también van a influir, ¿no es cierto?, a un principio, ¿no?, a tu contexto social, ¿no?, o político. Eh, por ejemplo, ¿no?, en el tema de la pandemia, ¿no?, muchos hemos pedido lo que era, ¿no?, el tema de salud. Creo que en ese momento recién, ¿no es cierto?, se han puesto las pilas, se han empezado, digamos, si querían hacer hospitales en muchos países, ¿no?, no solamente nuestro, ¿no? Ahí me acuerdo de El Salvador, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esa necesidad, ¿no es cierto?, ha repercutido para quien tome lo que es más interés, lo que es la salud del tema de la pandemia, ¿no? Pero actualmente creo que hemos vuelto, ¿no?, a lo mismo, ¿no? También utilizan otras cosas, ¿no? Pero bueno, entonces, si se dan cuenta, cada uno de estos factores, ¿no es cierto?, lo que te expones, lo que también te da lo que es el Estado, ¿no es cierto?, van a determinar así, ¿no es cierto?, un tema de un contexto, ¿no?, una cultura, ¿no? Si tú tienes ingresos, ¿no?, tienes lo que son un buen trabajo, no tienes educación, entonces va a repercutir en que tú también, digamos, ¿no es cierto?, vas a valorar lo que es tu salud, ¿no? Y vas a saber qué es lo que tienes que hacer también, ¿no?, cuando te expongas lo que es alguna enfermedad o algo. Y obviamente, ¿no?, eso te va a crear lo que va a ser una cultura, ¿no? Entonces, si digamos, ¿no es cierto?, todos nosotros, digamos, trabajaríamos, ¿no es cierto?, en esos temas, daríamos, digamos, a entender, digamos, ¿no?, a la población que cuán importante es el cuidado de su salud, entonces crearíamos lo que es una cultura, ¿no? Y esa cultura, pues, no se enraiza, y eso es lo que, digamos, ¿no es cierto?, es la esencia de lo que es de un país, ¿no? Por eso, sí, una diferencia, digamos, que tenemos los países latinoamericanos con los europeos es básicamente, ¿no es cierto?, que en realidad tienen un nivel de educación bastante alto y obviamente, ¿no es cierto?, su sistema de salud, etcétera, digamos, también, digamos, ¿no es cierto?, tiene también, es también más alto, ¿no?, que tenemos nosotros. Ya, entonces nosotros, una parte, ¿no?, el tema de educación influye bastante, digamos, en esos aspectos, ¿ya? Entonces, eso es la diferencia. Ya, muy bien. Entonces, este es el modelo, lo que habían determinado lo que era nuestra comisión de la OMS, lo que habían hecho lo último. ¿Ya? Bien, entonces ya estamos entendiendo un poquito, ¿no es cierto?, cómo es el tema, ¿no?, que es el tema social, económico, etcétera, ¿no?, influye lo que es dentro de lo que es el tema de la salud, ¿no? No solamente la salud, lo que es de un individuo, sino hablar de todo un contexto, ¿ya? Siendo así, ¿no es cierto?, que se formulan lo que van a ser, ¿no?, aquellas políticas públicas, ¿no?, globalizadas, ¿no?, en todo lo que es el mundo, si vale el término, ¿no?, sobre los cuales solamente nos alineamos. No es que, digamos, aquí están inventándose porque, digamos, ¿no?,
queremos cambiar el país, es la idea, digamos, del presidente, no cada presidente, sino que son políticas, ¿no?, mundiales, ¿no?, que ya vienen, ¿no?, como decía más adelante, ¿no?, direccionadas lo que es para cada país, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos lo que es una política pública? ¿No? Entendemos lo que es una directriz, ¿no?, que es un sistema político que impone, ¿no?, al colectivo sobre la manera de proceder frente a lo que es un asunto de interés público, ¿no? Entonces, es algo que ya te trazan, ¿no?, que te dicen que vas a hacer, ¿no? Y siendo así, ¿no?, que la atención primaria, ¿no es cierto?, ha sido el primer eslabón que han hecho, ¿ya?, en este aspecto, ¿no? Eso es lo primero que han inventado, si vale el término, ¿no? Entonces, esto ya ha surgido como una política pública mundial, ¿no? No nos referimos a lo que es la atención primaria de salud, no vemos lo que es el tema, ¿no?, de su centro de salud que ustedes conocen en su zona o barrio, ¿no?, sino que es una política, no es solamente el médico y su enfermera, su auxiliar ahí, sino que son políticas internacionales, ¿no?, que se han formulado lo que son hace varias décadas atrás, ¿ya? Entonces, estas políticas, ¿no es cierto?, han sido construidas por lo que es de una manera muy heterogénea, ¿no es cierto?, lo que son por diferentes países para alinear lo que son un objetivo común, ¿no?, que es el bienestar, ¿no?, de todo individuo en el mundo, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo se ha analizado lo que es este análisis, ¿no?, que han hecho lo que se puede de política? Básicamente, ¿no es cierto?, han estudiado lo que era un contexto, ¿no? En esas épocas, por ejemplo, de lo que es los años 70, ¿no es cierto?, se estaban, lo que es instaurando lo que eran, ¿no es cierto?, las potencias mundiales, ¿no?, en este caso lo que es la URSS y lo que es la Unión Soviética, ¿no? Entonces se ha analizado y se ha habido mucha desigualdad, ¿no? Existían países, ¿no?, pobres como era nuestro, ¿no es cierto?, lo que es el país latinoamericano, ¿no es cierto?, con razón lo que son europeos. Entonces se han tratado, ¿no es cierto?, por lo menos en salud, de lo que es, ¿no?, uniformarse, si vale el término, ¿no?, para que tengan de alguna manera alguna igualdad todo individuo lo que era en el mundo, lo que es el tema de salud, ¿no? Y esto obviamente no ha repercutido sobre un contexto, ¿no?, de qué enfermedades más o menos uno se puede tratar, qué enfermedades, digamos, uno tiene que tener prioridades, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en esas épocas también, ¿no?, recordando, había muchas epidemias, ¿no es cierto?, lo que eran enfermedades inmunoprevenibles, ¿no? Lo que hablamos de la polio, ¿no?, el sarampión, ¿no?, que en esas épocas, digamos, estaban haciendo catástrofes, ¿ya? Y obviamente, ¿no?, esos efectos se han repercutido sobre lo que era, ¿no?, aquella población. Y esto obviamente ha obedecido lo que es todo esto, un proceso, ¿no?, en el cual se han ido formulando lo que son estas políticas, ¿no es cierto?, que tenemos lo que es, ¿no?, hasta hoy en día, que nos están rigiendo lo que es a cada país, ¿ya? ¿Y cómo se formó, cuál ha sido el contexto en el cual se formó lo que es esta política de la PESA, ¿no? Tenemos básicamente, ¿no es cierto?, lo que era, ¿no?, en esa época la guerra fría entre el capitalismo y el socialismo, ¿no? Aquellas personas, ¿no es cierto?, que apuntaban lo que es un bien común y aquellas personas solamente que apuntaban lo que era el bien, ¿no?, individual, ¿no? Entonces, incluso en el capitalismo ha habido, ¿no es cierto?, dos corrientes, el keynesianismo y lo que es el neoliberalismo, ¿no? Ya, ahorita vamos a ver más o menos cómo influyen también lo que son estas políticas, ¿no? Ya, de lo que es en el tema de salud. Diferencia entre los estados europeos de bienestar y los estados desarrollistas latinoamericanos, ¿no? Obviamente, ¿no es cierto?, a veces no se puede, digamos, ¿no?, comparar lo que es, ¿no es cierto?, con aquellos países por lo que son los latinoamericanos, ¿no? Entonces, algo han tenido que, digamos, un poquito, ¿no?, tratar de no informar por lo menos para que nosotros avancemos hacia eso, ¿ya? Las políticas públicas en los regímenes neoliberales, ¿no?, que nos van siguiendo en este momento, ¿ya? Entonces, tenemos lo que son aquí dos polos, ¿no?, en el mundo que se han formulado lo que son de acuerdo a un contexto económico, ¿no?, que en esos momentos, ¿no?, se disputaban lo que eran, ¿no?, la potestad, ¿no?, de dirigir lo que es el mundo. Tenemos un bloque socialista y un bloque capitalista, ¿no? Tenemos así dos lados, ¿no?, más o menos, ¿no?, unos que apuntaban lo que era, ¿no es cierto?, el tema social y otros que apuntaban lo que era, ¿no?, el tema individual, ¿no? Entonces, en el bloque socialista, que era un poquito más que, no sé, también, ¿no?, podía adentrarse, mejor dicho, ¿no?, lo que era el tema de salud, porque todos buscamos el interés colectivo, ¿no?, de que todos estén bien de salud, ¿no? Dice, ¿no?, la sociedad, los derechos y la propiedad del Estado básicamente no se jugaban, digamos, en estos dos bloques, ¿no? Siendo que en el bloque socialista, ¿no?, se primaba lo que eran, ¿no es cierto?, los intereses colectivos, ¿no?, sobre lo que eran los individuales. O sea, todos tienen que estar bien, ¿no? No pueden estar solamente algunos, digamos, bien.
A lo contrario que el bloque capitalista, entonces solamente primaban lo que son los intereses individuales, no los colectivos, ¿no? O sea, no los otros. En el bloque socialista debían prevenir lo que era el Estado, ¿no? Tenía que tener, digamos, ¿no? Cierto, un rol muy importante, ¿no? Para intervenir en todo lo que era, ¿no? En su población, para crear lo que es una igualdad social, ¿no? Siendo así, ¿no? Que las políticas aquí son fuertes, ¿ya? Ahí vemos, ¿no es cierto?, que los regímenes, por ejemplo, tenemos lo que es un extremo, ¿no?, pero el comunismo de Corea del Norte, ¿no? No sé si ustedes todavía escuchan, ¿no? A veces hay, ¿no?, por las redes sociales, ¿no? Su presidente, ¿no es cierto?, como impone lo que son esas políticas, por eso, ¿no es cierto?, esas políticas son muy fuertes, ¿no? El Estado, básicamente, ¿no?, prima sobre lo que son los derechos individuales, ¿no?, como se dice, ¿ya? A lo contrario, en lo que es en el capitalista, ¿no es cierto?, el Estado es lo que ayuda, digamos, ¿no?, a que los intereses individuales, ¿no?, siendo así que existe una libertad. Y bueno, ¿no?, a veces, si digamos, ¿no es cierto?, en este tema político, entonces las políticas, bueno, casi son muy débiles y a veces ni siquiera existen, ¿no? Básicamente, ¿no?, los intereses individuales no manejan todo lo que es el Estado, ¿no? Hablamos de aquellos, ¿no?, de aquellas empresas, ¿no?, que justamente, ¿no?, tienen, ¿no?, tienen ciertos beneficios lo que es en un Estado, ¿no? No pagan impuestos, tienen algunas facilidades, ¿no es cierto?, por explotación, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos lo que es con el tema capitalista versus lo que es el tema socialista, ¿ya? Entonces, vamos a ir viendo también, ¿no es cierto?, cómo influyen estos escenarios, lo que es en el tema de salud, ¿no? Como les decía, ¿no es cierto?, dentro de lo que es el capitalismo existen dos corrientes, ¿no? Incluso, ¿no?, los capitalismo que es keynesiano y lo que son los neoliberales, ¿no? En el primero, básicamente se ha aplicado lo que es en Europa y las Américas entre lo que son los años 1945 y 1979, ¿no? Aquí, ¿no?, en el capitalismo keynesiano, entonces la libertad tiene límites, ¿no? Si bien, digamos, hay libertades, ¿no?, los intereses, como estamos hablando, individuales, ¿no es cierto?, priman sobre lo que son los intereses colectivos, ¿no? Entonces, pero aquí hay esos intereses individuales tenían límites, ¿no? El Estado básicamente no podía intervenir y controlar lo que son algunos fenómenos económicos. Básicamente, ¿no es cierto?, en esto se han regido lo que son Europa, ¿no? Algunos países latinoamericanos, ¿no es cierto? Y bueno, el tema, ¿no?, de lo que es de este modelo, en el Estado tiene, digamos, un control fuerte, lo que es, ¿no?, de las políticas, ¿no?, que existían dentro de ese país, ¿no? En el tema neoliberal, ¿no es cierto?, básicamente, ¿no es cierto?, lo que es lo que es Estados Unidos, ¿no es cierto?, es lo que ha aplicado, lo que es el 1979, lo que es hasta el año octubre de 2008, que todavía aún se sigue todavía practicando, en el cual, ¿no es cierto?, se indica, ¿no es cierto?, que las libertades del individuo no pueden ser cortadas, ¿no? Entonces, el individuo tiene, una persona, un empresario, lo que sea, ¿no es cierto?, tiene derechos, ¿no es cierto?, ilimitados, ¿no?, si vale el término, ¿ya? Entonces, básicamente aquí se instauran lo que son proyectos, ¿no?, que son más o menos el consenso de Washington, lo que menciona, ¿no? Existe lo que es el libre mercado, ¿no? El Estado no interviene mucho, ¿no? Entonces, el control del Estado en este aspecto, si bien, digamos, ambos modelos son capitalistas, ¿no?, y aquí es el control del Estado es mínimo, ¿no? Y por ende, este es un escenario bastante fuerte en el cual, digamos, ¿no es cierto?, aquellas empresas unipersonales, si lo término, no, pero personales, ¿no es cierto?, tienen pues un gran mercado, ¿no? Y siendo así, ¿no es cierto?, que si puedes tú abrir, digamos, una fábrica de medicamentos, entonces no tienes mucho control, ¿no? Mientras que en acá, sí hay, digamos, hay un control bastante fuerte. Nosotros, por ejemplo, hasta ahora, si bien, digamos, estamos en un estado, ¿no?, tipo socialista, ¿no?, tenemos unas políticas fuertes, las cuales también un poquito, no nos dejan también a veces poco desarrollados, ¿no?, ya que exigimos mucho, no tenemos lo que es, ¿no?, lo que nos falta mucha tecnología, ¿no?, y por ende también, digamos, es un factor por el cual nosotros no también un poco debemos desarrollarnos, ¿ya?
Las políticas públicas entre lo que es 1950 y 1979, ¿no? Básicamente, ¿no? Aquí están en auge los estados intervencionistas, ¿no? Tenemos justamente, ¿no? Los regímenes socialistas y el capitalismo keynesiano, ¿no? Si bien, digamos, como habíamos indicado anteriormente, tenía un estado que regulaba bastante fuerte, tenemos justamente, ¿no? Norteamérica, América Latina, ¿no? En algunas colonias también que existían, ¿no? Pero lo que se han basado lo que son en temas de régimen socialista han sido lo que es la Unión Soviética, la Europa Oriental, China y Cuba, ¿no? Estos países básicamente no han adoptado el tema socialista, ¿ya? Pero también hay son propios institucionalistas y propios de lo que son hasta la modernidad, ¿no? Entonces, estas políticas o estas directrices, ¿no es cierto?, han mejor dicho, impuesto, ¿no es cierto?, un colectivo, ¿no? Han tratado de unir, ¿no?, estas dos corrientes, ¿no? Más o menos, por lo menos en salud, digamos, no si bien existían diferencias bastante fuertes, ¿no es cierto?, ¿no? Como era su forma de gobierno de cada estado, pero han dicho, tendremos pues, ¿no?, algún consenso para un poquito, ¿no?, ayudar lo que es a la humanidad, ¿no?, para que tenga una salud, ¿no?, uniforme, ¿no?, si vale el término en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, entonces se han buscado lo que son, ¿no es cierto?, lo que dicen estas directrices, por ende, ¿no es cierto?, un bien individual han querido convertir lo que es un bien público a manera de un consenso, ¿no? Y se han formulado lo que han sido, ¿no?, leyes y de normas jurídicas, y sobre estas leyes, ¿no?, ya estamos hablando de un contexto internacional, ¿no es cierto?, se han formulado lo que son planes, programas y lo que son los proyectos, ¿no? Entonces, ¿no?, a raíz, digamos, ¿no es cierto?, de estas corrientes tan grandes que existían en el mundo, tema social y tema de lo que es capitalismo, se han puesto de acuerdo, ¿no es cierto?, para trabajar lo que es un tema de salud, ¿no?, de una manera uniforme, ¿no?, que sea equitativo, todos los principios, ¿no?, lo habla lo que es el ser humano, ¿no?, para que por lo menos, digamos, cada país pueda alinearse, digamos, eso y mejorar lo que es el estado de salud de su población, ¿no? Se han creado lo que son estas leyes, y sobre lo que son las leyes, ¿no? Por eso están insertos lo que es en cada constitución, ¿no?, de esos países, ¿no? Se han formado lo que son estos planes, programas y proyectos, ¿no? ¿Ya? En uno, quienes básicamente no definen lo que son las políticas públicas, básicamente tenemos lo que son los organismos internacionales, ¿no?, y tenemos lo que es las Naciones Unidas, ¿no?, los grupos económicos, y también creado lo que son élites locales, lo que es, ¿no?, los resultados, ¿no?, de lo que es la APS, ¿no? Entonces, a raíz, digamos, de estos grupos que se han formado en el mundo, han nacido lo que es la atención primaria en salud, ¿no?, como una estrategia para, de una manera, ¿no es cierto?, igualar lo que es, ¿no?, el tema de salud en el mundo, ¿ya? Entonces, los organismos, lo que es la ONU, ¿no?, van a jugar un papel muy importante en este aspecto. Tenemos justamente lo que es esto, ha sido creado lo que es en 1945, ¿no? Básicamente, ¿no?, posteriormente lo que era, ¿no?, la terminación de la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, así bien, digamos, no ha tenido, digamos, un tema primordial, lo que es el tema de salud, pero sí, digamos, el control, ¿no es cierto?, lo que es, ¿no es cierto?, de lo que es del armamento, ¿no?, de los países, ¿no? Entonces, en esto han ingresado lo que son, ¿no es cierto?, todo el contexto, ¿no?, de estos países, tenemos, ¿no?, las Naciones Unidas, la OMS, la UNESCO, la OIT, ¿no?, para formular lo que son estas políticas internacionales, ¿no? Y en eso, obviamente, ¿no?, la OMS también, digamos, ha jugado su papel muy importante, ¿no?, como va haciendo más adelante, ¿ya? Entonces, en esa época tenemos lo que es, ¿no?, su primer director, lo que es Adolf Hitler, ¿no?, lo que es el director de 1988, ¿no? Este personaje, ¿no es cierto?, estaba pues, ¿no?, en lo que es en una disyuntiva, ¿no?, no sabía si obedecer lo que era, ¿no es cierto?, a los capitalistas, o bien, digamos, obedecer a lo que es a los soviéticos, ¿no? Entonces, por eso dice, ¿no?, nadie puede, digamos, servir a dos señores, ¿no? Entonces, tenía que justamente, ¿no es cierto?, más o menos, ¿no?, o sea, confeccionar un modelo, ¿no?, para lo que es, ¿no es cierto?, uniformar lo que es una política mundial, ¿no es cierto?, para lo que es, lo que trabajan los países, ¿no?, de una manera uniforme, ¿ya? Entonces, por eso estamos saliendo que esto es la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Tenemos bastantes epidemias, ¿no?, la salud deteriorada del mundo, no por lo que ha sido la guerra, etcétera. Entonces, un reto muy importante, ¿no? Pero teníamos que alinearnos, ya sea, ¿no?, a los
políticas, ¿no es cierto?, capitalistas o las políticas socialistas, ¿no? Capitalistas y socialistas. Entonces, en 1900 se ha formulado una meta, ¿no?, indicando, siempre a veces, ¿no?, el tema de salud, a veces somos pues bastante, ¿no?, optimistas, ¿no? Entonces tenemos lo que es optimizar lo que era, ¿no?, cierto?, una salud para todos hasta el año 2000, ¿no? En esa época ya se formula lo que es como una idea, lo que es en un tema, ¿no?, de salud, ¿ya? Y se ha plasmado lo que es con la estrategia de lo que es la atención primaria en salud, ¿no? Entonces, en 1975 ya empezamos nosotros a hablar de una política que vaya a cubrir toda la atención médica en el mundo, no lo que era la salud, ¿ya? Es decir, no tienen que haber exclusiones, ¿no es cierto?, de diferente índole, ¿no? Hacemos barreras no culturales, económicas, sociales, etcétera. No tendríamos que llegar a esto. ¿Y cuál ha sido, digamos, el ingrediente para, digamos, llegar a esto? Entonces han sido la atención primaria en salud, ¿no? También lo que es en 1981 también se formó lo que es el Código Integral de Medicamentos Esenciales. También ese mismo año también se ha formado lo que es el Código Integral de Comercialización de ciudadanos de la leche materna, ¿no? Esto ha sido también muy importante, ¿no? Ya que más antes se comercializaba lo que era, ¿no?, la leche, me refiero más que todo, ¿no?, a lo que eran aquellas leches, ¿no es cierto?, que se venden, que se venden, ¿no?, que sucedáneos, ¿no? Porque lo que decían, pues, ¿no es cierto?, a intereses de empresarios, ¿no es cierto?, que manejaban lo que era este producto, ¿no? Entonces, han sacado lo que es incluso un código, ¿ya? Bueno, tenemos acá lo que es el Banco Mundial, ¿no es cierto? Entonces, la conclusión de todos estos organismos, ¿no es cierto?, internacionales también han manejado lo que es el tema, ¿no?, del Banco Mundial, ¿ya? Entonces, si bien, digamos, ¿no es cierto?, no tienen que hacer alguna relación, no puede ser, ¿no es cierto?, en el tema de lo que es, ¿no es cierto?, de salud, pero tenemos un importante actor, lo que es la OMS, ¿no es cierto? La OMS no es un principal actor, ¿no es cierto?, que va a definir lo que son todas las políticas, pues, en el mundo, ¿no? Tenemos su director, ¿no?, en una encrucijada, ¿no?, tiene que, digamos, de alguna manera uniformar un objetivo común frente, ¿no es cierto?, a corrientes en el mundo que estaban disputándose el poder, ¿no? Entonces, se ha creado lo que es en esa época también lo que era el Banco Mundial, ¿no? Este Banco Mundial, ¿no?, están lo que es 85 países, ¿no? Cada país miembro tiene que estar registrado por una junta de gobernadores, ¿no? El objetivo principal del Banco Mundial es, bueno, ¿no?, dar préstamos para lo que es, ¿no es cierto?, mejorar lo que es la calidad de vida de su población, es decir, no reducir lo que es el tema de la pobreza a intereses bajos, ¿no? Y su capital está constituido básicamente, ¿no?, por aportes de socios y emprendedores privados, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Entonces, quienes, digamos, tienen lo que es voto, lo que es en el tema del Banco Mundial, va a ser, pues, Estados Unidos, ¿no es cierto?, que tiene lo que es un 16.39%, Japón 7.6%, 7.8%, Alemania 4.49%, Francia 4%, Reino Unido 4%, Italia 4%, otros países 58%, ¿no? Tenemos ahí, ¿no? Dice todavía, ¿no?, 24 países que tienen menos del 3% de votos, ¿no?, obviamente, ¿no es cierto?, por el tema, ¿no?, de la pobreza, etcétera. Entonces, Estados Unidos vemos nomás, ¿no es cierto?, que tiene, pues, mayor, ¿no?, porcentaje en definir lo que es, ¿no?, si te prestan la plata, ¿ya? Tenemos lo que es a la OMS, ¿no es cierto?, como principal también, ¿no?, regulador lo que es el tema de salud, y obviamente también tiene, ¿no es cierto?, su poder, ¿no es cierto?, lo que es en el tema del Banco Mundial. Por eso, ¿no?, todas esas políticas que ustedes están viendo, ¿no es cierto?, el tema del PAI, ¿no es cierto?, que tenemos que tener ya una cobertura de lo que es del sarampión, de la polio, etcétera, ¿no? Quieren hacer eso con una política mundial, ¿no es cierto?, de erradicar, perdón, esas enfermedades, ¿no? Si nosotros, digamos, no salimos, ¿no es cierto?, de esa hermenéutica, ¿no?, como por ejemplo, ¿no es cierto?, Venezuela, ¿no?, si va el ejemplo Cuba, ¿no?, que no quieren hacer caso, ¿no es cierto?, lo que eso, ¿no?, esas corrientes internacionales simplemente te bloquean, ¿no?, ya no te dan plata, pues, ¿no? Bien, entonces, si no quieres hacer lo que, digamos, hemos decidido todos,
entonces ya te quitan, digamos, ¿no? El tema, ¿no? Que puedes hacer estos préstamos, etcétera, y obviamente, ¿no? Pasas mal, ¿no? En ese país, ¿no? Como está pasando actualmente, ¿ya? Entonces, por eso nadie puede hacer lo que mejor le parezca, ¿no? Ni puede inventar lo que es la pólvora, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que obedecer una política, en este caso, digamos, ¿no? Es el tema, ¿no? De la política mundial, ¿no? Que está dada por lo que es, ¿no? La OMS, ¿no? Bien, entonces, abordando más simplemente lo que es el tema, ¿no? De lo que es la atención primaria de salud, ¿no? Que habíamos dicho que es una estrategia, ¿no? Que se ha creado lo que es en el año 1978, que era el MATA, ¿no? Y obviamente, ¿no? ¿Dónde queda el MATA? Queda, pues, ¿no? En Europa, ¿no? Más o menos, no me acuerdo si queda en Rusia, ¿ya? Pero, sin embargo, ¿no es cierto? Entonces, la idea más que todo de concebir, digamos, en esas épocas ha sido, ¿no es cierto?, uniformar, ¿no es cierto? No querían solamente uniformar lo que era en el tema de salud, querían uniformar en todo el contexto, ¿no es cierto?, mundial, el tema, ¿no?, de lo que era el socialismo, ¿ya? Entonces, pero bien, entonces se ha creado lo que es un escenario bastante favorable, ¿no es cierto?, un país socialista, entonces obviamente, ¿no?, que las políticas también de salud iban también a tener esa misma tendencia, ¿no? Entonces, bueno, no se ha creado lo que es en ese lugar. Ya, entonces, ¿cuáles han sido, no, lo que eran los objetivos, lo que era, no, lo que es de la atención primaria en salud? Básicamente, se han enfocado lo que son los objetivos del milenio, ¿no? Tenemos principales, vamos a mencionar en este momento, aunque son más, ¿ya? Pero los más importantes, vamos a desglosarlos acá. Tenemos justamente el tema, ¿no?, de reducir la pobreza, eliminar lo que es la nutrición aguda y crónica, reducir la mortalidad infantil y materna, asegurar lo que es el acceso universal a los servicios básicos integrales de salud, promover el acceso de agua segura y lo que es la disposición sanitaria discretas, la prevención y control de difusión de enfermedades, y activar lo que es la aparición de las comunidades organizadas, ¿no? Entonces aquí hablamos de lo que es el empoderamiento social. Así es que no se trata, ¿no?, que a veces nosotros la parte médica, ¿no?, a veces siempre, bueno, ustedes van a ir viendo también, ¿no?, que actualmente, por ejemplo, ¿no?, la población siempre está empoderada. Tenemos muchos controles, el control social, ¿no?, que existe, a veces renegamos, porque a veces solamente te vienen, ¿no?, a controlar lo que es si estás o no estás trabajando, ¿no? A veces incluso te colocan, ¿no?, con el tema, ¿no?, de las normas internacionales, ¿no?, la atención de pacientes, por ejemplo, en 15 minutos, a veces, bueno, todo es un problema. Pero eso no nace solamente, ¿no es cierto?, por el tema del gobierno, ¿no?, que ha el Estado de Evo, que estamos ahorita, ¿no es cierto?, con un tema de gobierno socialista, etcétera. Sino son políticas internacionales donde, ¿no es cierto?, estas direccionan a que la sociedad tenga una participación, ¿no es cierto?, en el tema de su salud. Pero tal vez se entiende mal de otra manera, ¿no? El tema de que participen no solamente significa, pues, ¿no?, que te vengan a controlar de si estás trabajando o no estás trabajando, sino que también, ¿no es cierto?, esta población sea, ¿no?, consciente, ¿no es cierto?, sobre las necesidades que existen, ¿no es cierto?, lo que es en su entorno, ¿no?, y que te pueden ayudar a hacer gestión, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, la esencia en sí, ¿no?, de la participación social, ¿no?, que puedan ayudarte, ¿no?, a mejorar lo que es, a través de la promoción, de campañas, etcétera, no se prevenir lo que es las enfermedades, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una basta, digamos, el tema, ¿no?, de un ejemplo, ¿no?, que tengamos, por ejemplo, el tema de manejo de basuras, ¿no? Nosotros queremos, ya me parece, ¿no?, que tener una persona que limpie las calles, ¿no?, pero lo que es levante los residuos que botamos nosotros, por ejemplo. Pero si nosotros, nadie votaría, ¿no?, como lo que pasa, ¿no?, en lo que es, por ejemplo, en Japón, nadie vota su basura, ¿no? Entonces han debido ustedes ver incluso, ¿no es cierto?, en las canchas, en el mundial, ¿no?, que están, por ejemplo, ¿no?, esa selección que ha jugado, ¿no es cierto?, entonces todos han limpiado el estadio, ¿no es cierto?, lo que es la basura, no todos se lo han llevado. Entonces es una cultura, ¿no?, donde, digamos, ¿no es cierto?, la población está consciente, ¿no?, de lo que, digamos, ¿no es cierto?, o sea, del tema de su salud, ¿no? Entonces, incluso no creo que sea necesario incluso contratar barrenderos, ¿no?, que barran lo que son las calles, ¿no?, que limpian la basura. Entonces, va mucho por ese lado, más o menos, cómo tienen que actuar también lo que son estas sociedades, ¿ya? Eso es algo que todavía hay que trabajarlo. Seguramente ustedes ya van a, yo creo que enfrentarse a esas cosas, ¿no?, cuando ya estén desempeñando sus funciones.
pero con esto les quiero decir, ¿no? Que no es lo que, digamos, el gobierno le ha puesto, ¿no? Son políticos, ¿no? Que están viniendo, ¿no? Desde más antes, incluso, más décadas atrás, ¿ya? Ya, bueno, los principios todavía siguen siendo indispensables, ¿no? Para tener una visión coherente de lo que es la salud mundial, dice, ¿no? Bueno, básicamente, ¿no es cierto? Trabajamos lo que es más que todo, ¿no? En la satisfacción de señales, lo que es de la salud. Tenemos que básicamente, ¿no? Conocer lo que son sistemas de salud también que sean sostenibles a lo largo, digamos, del tiempo para que estos también puedan, digamos, satisfacer lo que son las necesidades, lo que es de la población, ¿no? Eso es lo que buscaba más que todo lo que es la PS, ¿ya? Bien, entonces, ¿cuáles son los enfoques en los cuales va a trabajar esto, lo que es la atención primaria, ¿no? Como he visto, es una estrategia, ¿no? Va a buscar lo que es una acción integral, ¿no? Entonces, va a tener lo que es para curar, para rehabilitar, para prevenir y promocionar, ¿no? Entonces, esto tiene que tener, como se dice, un carácter participativo, ¿no es cierto? Tanto lo que es de la población, del personal, etcétera. Y básicamente se desempeña en lo que es en un nivel local, ¿no? Por eso a veces confundimos, ¿no? La APS con lo que es un médico y lo que es su enfermera, ¿no? Que tiene que ser ahí, concientizar a la gente, hablar, no, pero no es así. En sí, la atención primaria es una estrategia, ¿ya? No solamente se refiere, digamos, a esos aspectos, ¿no? De recursos humanos, ¿ya? Reconoce, digamos, dice, ¿no? El derecho a la vida y la salud del ser humano. Es informado lo que es, dice, ¿no es cierto?, sobre lo que son los riesgos, ¿no? De salud y bienestar y supervivencia. Y también, por último, ¿no? Va a definir lo que son responsabilidades y deberes de relación, lo que es la protección, conservación de la salud familiar y comunitaria. ¿Ya? Bien, para esto lo que es la APS, bueno, también lo que es necesita recursos, ¿no? Básicamente dicen, ¿no es cierto?, que también tienen que atender lo que es con calidad. Y es por eso básicamente, ¿no?, que también se habla de lo que son aquellos el uso de la tecnología, ¿no? Prácticas científicas, ¿no?, que vayan de acordes lo que son para lo que es a cada individuo, a cada país, ¿no es cierto?, de acuerdo a su contexto donde viven, que estas tienen que ser al alcance de todos, es decir, ¿no es cierto?, que todos podamos acceder a lo que es atención de calidad, que tenga una participación comunitaria, ¿no es cierto?, pues participación, no hablamos solamente, ¿no es cierto?, de sus autoridades, ¿no? No lo veamos lo que es como Agilacata, ¿no es cierto? A veces lo volvemos el medio rural, digamos, también lo que es a la APS, no es así, ¿no? Entonces hablamos más que todo de la población que tiene que empoderarse, ¿no es cierto?, para que te ayude lo que estaba hablando más antes, ¿no? Y básicamente esto tiene que ser accesible y de bajo costo, ¿no? Si bien, no, por no decir que sea gratuito, ¿no? Eso, digamos, más o menos lo que se apunta, ¿no? Lo que está pasando. Entonces, que todos podamos, digamos, acceder a esto, ¿ya? Y esto que sea, ¿no?, de una autodeterminación y autorresponsabilidad de cada individuo el tema de su cuidado de su salud. Entonces, estas son las estrategias por las cuales uno, mejor dicho, ¿no?, es los recursos con los cuales la APS va a ir ejecutando, digamos, ¿no?, sus actividades como una estrategia. ¿Ya? Bien, si bien, digamos, la APS, ¿no?, dentro de su primera esencia, digamos, era llegar lo que es a una salud universal en todo el mundo, ya vemos, ¿no es cierto?, que eso tiene que lograrse hasta el año 2000, ¿ya? Pero, bueno, en el año 2005, ¿no?, después de hacer una evaluación, ¿no es cierto?, han visto, ¿no?, que solamente aquellos países europeos, ¿no es cierto?, habían desarrollado lo que es, ¿no es cierto?, una salud óptima, ¿no es cierto?, lo que es nuestra población, y eso también se ve actualmente, ¿no es cierto? Pero no ha pasado lo mismo, ¿no?, en lo que ha sido, ¿no?, de los países latinoamericanos, ¿ya? Siendo así, ¿no es cierto?, que los países latinoamericanos todavía nos falta mucho, digamos, para esos aspectos, ¿no? Y recién en el año 2019 hemos llegado, digamos, ¿no?, al objetivo de una salud universal para todos. 20 años casi, ¿no es cierto?, lo que tenía que ejecutarse, ¿no? Hasta el año 2000 teníamos que haber logrado eso, pero hemos estado todavía 20 años, casi 20 mejor dicho. Ya en el 2005, ¿no?, como, digamos, han visto que no habían podido lograr ese mecanismo, pero sí habían visto varias iniciativas. Ya seguramente, ¿no es cierto?, algunos países han avanzado un poco, ¿no es cierto? Entonces, han cambiado esa denominación, ¿no es cierto?, lo que es de la salud universal a lo que es una transformación de los sistemas de salud, de modo que pueden hacer la APC su fundamento, ¿no? Es decir, ¿no?, que con la atención primaria, entonces tú puedas, digamos, llegar, digamos, a cubrir, digamos, esa demanda, ¿no?, dentro de tu población para lo que es el tema, ¿no?, de la atención de salud, ¿no? Si bien no ha sido tal vez una primicia, ¿no?,
llegar hasta el año 2000, digamos, a que toda tu población tenga acceso universal a la salud, pero sí, digamos, la estrategia de la APS te podía conducir en un tiempo a llegar a ese objetivo, ¿ya? Y de alguna manera se ha hecho, ¿no? Estamos, por ejemplo, casi, ¿no?, 20 años en ese aspecto, ¿no? Pero y eso todavía no estamos, todavía teniendo una atención de calidad, ¿no? Sino los, bueno, no serían tan saturados los servicios, pero bueno, algo estamos haciendo, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos este concepto en el año 2005 de la OPS, entonces ha un poquito, ¿no?, ajustado, ¿no?, si va a determinar el concepto lo que es, ¿no?, de la atención primaria, ¿ya? Muy bien, jóvenes, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, jóvenes, Edwin, Chuy, Laura, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, bien, jóvenes, entonces vamos a dejar acá la clase del día de hoy y vamos a proseguir, terminar lo que es confusiones esenciales de salud pública el día miércoles, ¿ya? Vamos a pasar lo que es a las 6 de la tarde, por favor, ¿ya? Cosa que, digamos, todos también tenemos ya nuestras casitas para lo que es, ¿no?, estar también iniciar lo que es la clase, ¿ya? Muy bien, jóvenes, entonces desearles buenas noches y nos vemos este día miércoles. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, Buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches, doctor.